Bueno, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nuevamente quiero darte la bienvenida a esta plataforma y bueno, ahora vamos a hablar acerca de algo que a mí hace muchísimos años me impactó, yo lo aprendí hace mucho, y algo que sucede cuando uno va a predicar a diferentes iglesias. Me ha tocado tener el privilegio de ir a distintos lugares acá en Argentina, ¿sí? Compartir en Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, bueno, acá en la zona de Salta, en Jujuy y La Rioja. Estuve en distintos lugares y compartiendo, y algo que es un común denominador es: ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere? Y vos a veces escuchás testimonios de líderes y tanto de feligreses, o sea, los que van a la iglesia, que a veces están como disconformes con respecto a la iglesia que ellos están teniendo, o a veces anhelan buscar un modelo de iglesia para poder seguir adelante. Y es la verdad que llamativo esto, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que uno quiere? Y a veces es un poco un bajón cuando vos ves algunos testimonios. Recuerdo acá en el norte jujeño, un pastor que una vez fuimos con un grupo de amigos a ese pueblito, no quiero dar nombres ni lugares porque no quiero ofender, pero fuimos a ese pueblito a predicar casa por casa y este pastor nos recibió en su iglesia, dormimos dentro de la iglesia y recuerdo que a la hora de la reunión solamente asistían dos o tres personas, él, su esposa y una persona más que asistieron, y yo estaba predicando desde el púlpito a tres personas y este pastorcito se arrodillaba con tanto temor y la verdad que era un poco doloroso el dolor que uno veía en él por el hecho de que no había gente en la iglesia, y a veces eso dolía también. Sucede muchas veces que uno no sabe cómo arrancar o cómo ir hacia adelante. También sucede que a veces hay un grupo grande, ¿sí? De 50 personas en la iglesia, o a veces de 100 o de 200, ¿sí? Que también a veces uno no trata de buscar la manera, cómo llevar la iglesia, de qué manera se la lleva. Yo te quiero compartir algunas herramientas que he aprendido durante muchos años y también como el modelo pudimos obtener en la iglesia que yo asistía antes, que es en Tucumán, que es un modelo, la verdad, muy bonito. Yo quisiera compartirlo con vos con respecto a los textos bíblicos desde la Biblia para la vida práctica y cómo vos podés tener una iglesia que Dios quiere, pero vamos a cambiarle un poco el título, ¿sí? La iglesia que Dios quiere es un título un poco desafiante, pero lo vamos a llevar a cómo nos quiere Dios involucrado en la iglesia local, o como dice ahí el PowerPoint, ¿sí? Cómo nos quiere involucrados Dios en la iglesia local. ¿Cómo te quiere involucrado Él? Así que me gustaría que comencemos con esto. Yo voy a avanzar, ¿sí? Cuando nosotros vemos en la iglesia, cuando pensamos con respecto a la iglesia, nosotros sabemos que hay necesidades, ¿sí? Pero vamos a ir a la vida práctica. Nosotros tenemos tipos de necesidades. Entre esas necesidades hay algunas que son inmediatas y otras necesidades reales, ¿sí? ¿Qué sería una necesidad inmediata? Por ejemplo, una necesidad inmediata es aquella necesidad temporal o del momento, ¿sí? Que al ser satisfechas generan una estabilidad ocasional. Son de mucha importancia, ¿sí? Y complementan a la necesidad real, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero eso sería una necesidad inmediata, algo que es momentáneo, que genera satisfacción, pero es algo ocasional, ¿sí? Es de mucha importancia y complementa a la real. ¿Qué sería ahora una necesidad real? Es aquella necesidad existencial, aquellas que al ser satisfechas dan el equilibrio saludable en el aspecto físico, mental y espiritual. De no resolverlas, generan, ¿sí?, retraso, falta de crecimiento, atrofia, pérdida de significado en la vida. O sea, la necesidad real de alguna manera está conectado con lo vital, ¿sí? Lo vital en cuanto a lo físico, pero también lo vital en cuanto a lo mental, ¿sí?, y a lo espiritual. Tiene que ver con ese tipo de necesidades, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos como para entender un poco más esto. Por ejemplo, yo te voy a ir tirando, ¿sí?, algunos tips y vos decime si es una necesidad inmediata o una necesidad real.
Hablamos de que las necesidades inmediatas son temporales, ¿sí? Que generan placer, pero al ser satisfechas, ¿sí? Puede complementar a la necesidad real, pero son temporales, ¿sí? Generan cierta satisfacción, pero son temporales. En este caso, por ejemplo, el dinero, ¿qué sería una necesidad inmediata o una necesidad real? ¿Es una necesidad existencial o es una necesidad temporal? A ver, ¿qué decís vos? ¿Sí? Bueno, seguramente dijiste inmediata, ¿sí? La angustia, ¿qué sería una necesidad inmediata o una necesidad real? Vamos tirando un poco más ahora hacia lo real, ¿verdad? ¿Sí? Es una necesidad real, existencial. La ropa, ¿qué sería? ¿Algo inmediato, algo temporal o una necesidad existencial? Bien, respondiste bien, seguramente dijiste una necesidad inmediata. Los miedos, ¿tiene que ver más con qué? ¿Con necesidad temporal o la necesidad real, existencial? Bueno, tiene que ver con lo real, ¿sí? La comida sería qué? ¿Inmediato o real? ¿Mm? Podríamos decir que si no comemos morimos, o sea, podría ser una necesidad real, ¿sí? En el sentido crónico a largo plazo. Pero también podríamos ponerlo en el grupo de lo inmediato, ¿sí? A veces un sándwich podría ser algo inmediato, ¿bien? Podrían estar ahí en los dos grupos. Vamos a ir a la siguiente. Una salida social, ahí también podría ser algo inmediato, como pasar un buen momento, pero también a largo plazo puede ser una necesidad real para aquellas personas que viven aisladas, que son antisociales, que se aíslan, que no se relacionan con nadie, termina siendo una necesidad real. Pero si es una salida esporádica, puede ser una necesidad inmediata. Guía y consejo ya sería más existencial, una necesidad más real. Cantar, algo más inmediato. Sentirme vacío, sentirme triste, más una necesidad existencial. Falta de perdón, una necesidad existencial o real. Actividades por tradición sería más inmediato, ¿verdad? Cumplir una agenda es algo inmediato. El divorcio, y acá empezamos a entrar en polémica, ¿sí? Puede ser una necesidad real, si respondiste así, está bien. La violencia, sentimientos de haber sido violentado, golpeado, ¿sí? Necesidades reales, ¿sí? Necesidades, problemas, traumas que genera la violencia. El aislamiento, aislarme de las personas, ser antisocial, ya lo hemos mencionado, una necesidad real. La autosuficiencia, ¿m? Y ahí hay un debate, puede ser si decís una necesidad inmediata también está bien, pero más que nada tira a lo real, porque es un problema de orgullo que necesita ser resuelto. Reparar el baño de la iglesia, ¿sí? Es una necesidad inmediata, inmediata, pero que si no lo reparás, obviamente a largo plazo puede ser una necesidad real, ¿sí? Un problema de que las personas dejan de asistir a la iglesia porque no tienen baño, pero más es inmediato. Limpiar el salón, es más inmediato, estamos hablando en sentido común, ¿sí? Ocasionalmente es inmediato. A largo plazo puede generar un problema de que la gente no va a ir a un lugar sucio, pero en términos generales es una necesidad inmediata. Excluirme del servicio porque tengo problema de autoestima, bueno, vamos a ir a una necesidad real. Llamar al alejado, buscar a la persona que ya no asiste a la iglesia, una necesidad real. Visitar a un enfermo es una necesidad real también. Y cumplir la asistencia por encima de un familiar accidentado. Imagina que vas en el vehículo a la iglesia, ¿sí? Y te llaman y te dicen, mira, se accidentó nuestro hijo o nuestro papá o lo que sea, y vos decís, no, tengo que ir y cumplir en la iglesia, asistir, obviamente tenés que dar media vuelta e ir al hospital. Es una necesidad real. Bien, el problema acá, ¿sí? En este tipo de comparación, o sea, el problema acá se da cuando nosotros no sabemos identificar qué es inmediato, qué es temporal y qué es existencial o real.
¿sí? Cuando lo inmediato, por ejemplo, reparar el baño, limpiar el salón, cuando vos te decís, vamos a armar un cronograma para limpiar, para hacer esto, actividad, y eso está tan bien organizado, pero te olvidás de visitar al grupo o de dedicarte a las necesidades del grupo, si, cómo va esta persona en su matrimonio, cómo va él con su hijo, cómo se relaciona con su padre este adolescente. Y ahí hay un problema. Cuando lo inmediato es más prioritario que lo existencial, ahí se generan problemas y ahí se pierde el propósito. Cuando lo existencial o lo real es mucho más prioritario que lo inmediato, lo temporal, pero no lo deja. O sea, cuando esto es más prioritario que esto, pero esto está, porque es importante también, o sea, reparar un baño es importante, limpiar un salón es importante, pero siempre tiene que ir por debajo de la prioridad principal, que son las necesidades, ¿sí? Así que bueno, entendiendo esto, vamos a avanzar. 5 áreas donde Dios nos quiere involucrados, ¿sí? Hay 5 áreas donde Dios te quiere involucrado, Él quiere que vos estés activo, ¿sí? Si vos sos pastor, si vos sos líder, si vos estás a cargo de una iglesia, tenés que tener en cuenta esto, anotalo, ¿sí? Arma un croquis, si no, sacar capturas de pantalla o como vos quieras, o si no, escribime, te lo puedo mandar al Power, no tengo problema. Pero estas 5 áreas son importantes. Vamos a la primera. El primer área, que es una necesidad real, que a lo que nos tenemos que dedicar, es a predicar. ¿Sí? Predicar a los que no conocen. Predicar es importantísimo. Para una iglesia es importante predicar. Y no estamos hablando de una reunión de predicación. A veces uno dice, bueno, los días domingo a la noche es reunión de predicación del Evangelio. Y uno siente que ya la iglesia está predicando. No, estamos hablando que la predicación tiene que ser como una necesidad real, como un estilo de vida. Lo que significa es que todos los que están asistiendo a la iglesia tienen que entender que ellos tienen que estar predicando en su vida diaria, como una necesidad real. Cuando vean a la persona, la idea es salvar una vida, ver quién está sufriendo, ver quién está mal y poder acercarle a la persona de Jesús para que puedan ser sanados. Dice, predicando a los que no conocen. Hablar solo si es necesario. Esto creo, si no estoy equivocado, lo decía Billy Graham, ¿sí? Predica todo el tiempo. Y si es necesario, habla. O sea, que nuestras vidas sea un constante predicar. Y ahí dice el texto, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Traducido a mi vida sería predicar todo el tiempo, ¿sí? Predicar, me sos testigo. Predicar todo el tiempo en tu familia, tu esposa, tus hijos, que sería Jerusalén, tu grupo familiar, predica con tus vecinos, que sería Judea, ¿sí? O tus amigos, tu grupo de amigos con los que te relacionas constantemente, predica en Judea. Vamos de nuevo. Jerusalén, tu familia, tus amigos y contacto, compañeros de trabajo, Judea, y luego venimos a Samaria, tus vecinos del barrio, y hasta lo último de la tierra, gente desconocida. ¿Sí? Nuevamente lo repito. Jerusalén sería tu grupo familiar, tu esposa, tus hijos, tu familia. Después, tus amigos, acá Judea, tus amigos, tus compañeros de trabajo con los que te relacionas continuamente. Después viene Samaria, que son tus vecinos, la gente conocida del barrio. Y después, hasta lo último, de la tierra. Predicar. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Bien, vamos a ir al siguiente. Segundo punto en lo que tenemos que estar nosotros enfocados. No en la actividad en sí, las actividades son buenas, la reunión de predicación es buena, pero si la reunión de predicación es solamente una actividad y esa actividad ya deja por lado no predicar en la vida diaria, ya hay un problema. Tenemos como iglesia que predicar. Ahora vamos a la segunda,
Dice ayudando y subsanando al que está necesitado económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ayudando, subsanando al que está necesitado económicamente. Y a veces es difícil, a veces es difícil. A nosotros nos tocó, me acuerdo, entraba a la iglesia un muchacho, eh, ahí en la iglesia que yo iba en Tucumán, entraba un muchacho, un mendigo, digamos, que tenía así un aspecto como el Che Guevara, ¿sí? Le decían otro nombre, no lo puedo decir, pero le decían un apodo, pero algo así como el Che Guevara, y cuando entraba se sentía un olor la verdad, con un olor que uno no quería estar al lado de él, y a veces olor a pis, a veces olor a esa ropa sucia, y a veces entraba descalzo, y durante mucho tiempo, hasta que un día se me agarró la loca, porque estábamos en una reunión especial, y bueno, se nos ocurrió con otro muchacho, con un amigo mío, que le mando un saludo, Axel, dijimos, che, lo vistamos, lo bañamos, le pongamos ropa nueva y le ponemos zapatillas, todo, o sea, le conseguimos todo. Así que cuando llega la reunión, estábamos en una reunión especial y como sabíamos que iba a estar él, lo metemos al baño. Y en el baño le pegamos una bañada, le lavamos el cabello, le lavamos el cuerpo. Obviamente, como éramos hombres ahí, lo ayudamos un poco para que él solo se pueda lavar sus partes íntimas. Y después lo secamos todo y había un problema, que los pies tenía, como andaba todo el tiempo descalzo, los callos de los pies se enterraban piedritas, ¿sí? Y fue un desafío tener que sacarle las piedritas de los callos que estaban enterradas y le quedaron como muchos huequitos así. Y la verdad que con mi amigo fue bastante desafiante lavarle los pies, todo. Y sentíamos que estábamos haciendo un bien, pero era difícil a veces acercarnos a él. Entonces, ayudar al que está necesitado económicamente, a veces es un esfuerzo. Yo no lo quería hacer, no me gustaba la idea de hacerlo, pero alguien lo tenía que hacer. No lo hice con felicidad, pero lo tenía que hacer. Mi amigo tiene un corazón enorme, yo sé que lo hizo con felicidad porque tiene un corazón enorme, pero yo en mi caso me hago cargo de mis sentimientos, yo lo hacía porque alguien lo tenía que hacer y lo hicimos. Entonces el muchacho estaba limpito, bien bañado, con olor a limpio, espectacular, y ya podíamos compartir con él, y así unos cuantos días más fue a la iglesia. Pero lo tenemos que hacer, es una necesidad que hay que suplir. Emocionalmente también hay que suplir. Muchas veces los miembros van a la iglesia, comparten, son líderes de jóvenes, líderes de esto, de escuela dominical, de esto, aquello, y no sabemos cómo están emocionalmente, no sabemos qué les está pasando. Entonces, es necesario ocuparse emocionalmente de los obreros, de las personas, de los que asisten. No solamente decir cómo estás, sino cómo ha estado tu semana, cómo estás emocionalmente, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te cuesta, qué es lo que te duele. Y espiritualmente restaurarlo. Muchas veces uno se ocupa, por ejemplo, cuando alguien cae en pecado, uno le dice, te sacamos de la comunión. Pero en realidad, cuando alguien cae en pecado, en vez de sacarlo de la comunión, hay que envolverlo a la comunión, porque él ya estaba fuera de comunión. Entonces a veces tenemos que cambiar el paradigma mental. No estoy hablando de que, bueno, confiesa un pecado, confiesa su problema, bueno, ya está en comunión, ahora toma, participa de los símbolos, participa de esto. No, cuando viene, te cuenta que ha caído, está bien, no o sea, mira, por ahora no participe de los símbolos porque queremos cuidarte por todo lo que dice Pablo y que está bien, pero vení, participá de la reunión, participá de la cena, participá del tiempo de adoración, no te aísles, o sea, no lo saquemos de comunión, lo metamos a la comunión, porque entre estar en el mundo y estar en la iglesia, ¿dónde es más probable que él se ponga las pilas con Dios? Dentro de la comunión. Entonces, tenemos que ocuparnos, restaurar.
¿sí? Y acá está el texto, ¿sí? Que Jesús dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo o te cubrimos? ¿O cuidamos, o cuándo, perdón que es muy chiquita la letra, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 37 al 40. Jesús está presente en la vida de los necesitados y es importante. Está presente en la vida de un mendigo, está presente en la vida de una persona que pasa depresión y que nadie sabe y que va a la iglesia y sonríe pero está deprimido, y está presente en la vida del que está alejado, que necesita ser restaurado. Entonces ese es el segundo punto. Vamos a ir al siguiente. Hay otro texto ahí, pero que yo quiero avanzar rápido porque no quiero estar mucho tiempo para hacerlo un poco más ágil, ¿sí? Tercer punto, guiando y transmitiendo vida que multiplica a otros. Esto tiene que ver con dirección. Tiene que ver con dirección. Bueno, ahí está. El primero tenía que ver con restauración y este tiene que ver con dirección. 1 Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Después en Gálatas 1.12 dice, pues yo ni lo recibí respecto al conocimiento de Jesús y a las experiencias que había pasado Jesucristo, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo que él, cuando se convirtió, no había hablado con ningún apóstol y todo el conocimiento que él tenía de las cosas que habían sucedido lo había recibido del propio Jesús, porque él estuvo 3 años en Arabia, y en Arabia está el monte en donde Moisés se encuentra con Dios, y allí, obviamente, este, no, no voy a decir que sucedió, porque sería que yo estoy agregando, pero, ¿por qué no? En esos 3 años él recibía revelación, de hecho que lo recibió, pero estuvo en contacto con el Señor Jesús durante esos 3 años, recibiendo toda la info. Jesús pasó 3 años con sus discípulos, Jesús pasó 3 años con Pablo. Entonces él recibe información y es de alguna manera mentorizado por Jesús. Jesús le pasa información a Pablo. Entonces de tal manera que esto quedaría así. Jesús mentoriza, ¿sí? Jesús mentoriza a Pablo, porque dice, yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino recibí de Jesucristo. Jesús mentoriza a Pablo. Luego Pablo mentoriza a Timoteo y le manda a que él mentorice a hombres fieles. Y que estos hombres fieles sean idóneos para mentorizar también a otros. Ese es el modelo que uno debe seguir. Ese es el modelo de dirección, que muchos le llaman discipulado. Discipulado no es un estudio bíblico. Discipulado no es leer versículos y estudio bíblico. El discipulado incluye el estudio bíblico. Incluye. Podríamos decir que el discipulado es A, B, C, D y A, B, C, D y E, y el discipulado, el estudio bíblico solamente es uno de esos 5 puntos. Entonces, el discipulado es mentorización, es una transmisión de vida, un estilo de vida que se transmite a la otra persona. Es transmitir un estilo de vida. Y acá lo que están diciendo es esta generación. Jesús mentorizó a Pablo. Pablo mentorizó a Timoteo, Timoteo a hombres fieles, y que estos hombres fieles hagan lo mismo también con otros. Y esto habla de idoneidad. ¿Quiénes son los que mentorizan? Los que están idóneos. Vos que has crecido con tu Señor Jesús, que has pasado tiempo con Él, sé idóneo, ¿sí? Estás capacitado para mentorizar, involucrarte en la vida de las personas, ayudarles a las personas a ser parecidos a Jesús. Básicamente eso, sería esto. Vos involucrate en la vida de una persona para que Cristo sea formado en él y para que Él haga lo mismo con otros. Esto es lo que Dios quiere en la iglesia. Vamos a ir al cuarto. Mantener unido al que está cerca
y rescatar al que está lejos. Eso tiene que ver con el pastoreo, ¿sí? Mantener unido al que está cerca y rescatar al que está lejos. Jesús le dijo por tercera vez a Simón, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Mm? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Porque antes le había dicho, ¿me amas? Jesús le dijo, Pedro, ¿me ama? Sí, sí, tú sabes que te quiero, le dice. Después le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora Jesús no le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le dice, Pedro, ¿me quieres? Entonces Pedro se entristece porque la tercera vez ahora le dice, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el pastoreo? ¿Sí? Jesús le encarga pastorear a Pedro, le encarga el pastoreo, pero le encarga el pastoreo no desde el cariño, sino desde el concepto de amor. Por eso se entristece Pedro y se da cuenta, ¿sí?, de que en ese vínculo, de esa relación, de esa relación pastor-oveja, ¿sí?, se da cuenta de lo que Jesús le está queriendo decir. ¿Mm? Mi cariño, ¿sí?, o mi amor. Jesús le dice, pastorea mis ovejas. ¿Con cuál? ¿Con el cariño o con el amor? Con el amor, ¿sí? Hay una historia de un soldado que va a buscar a su compañero. Muchos dicen que es de Malvinas, otros de otro tipo de guerra. No me acuerdo, no sé quién es el autor original de esto o si sucedió o no. Pero dice que un soldado va a querer buscar a su compañero. Y el oficial, o sea, el que estaba en un rango superior, le dice no vaya. Bueno, este desobedece y va y lo busca. Cuando vuelve, lo trae en las espaldas, lo trae muerto. Entonces, el superior le dice, por eso te decía que no vayas. ¿Valió la pena acaso? Entonces este soldado le responde, sí valió la pena porque cuando yo llegué estaba vivo y mi compañero, mi amigo me dijo, yo sabría que ibas a venir por mí. ¿Cuántas personas que pasaron por tu iglesia hoy saben que vos vas a ir a buscarlo, pero no lo buscas? Pero ellos saben que vos vas a ir a buscarlo, porque en su corazón saben que vos vas a ir a buscarlo para volver a la iglesia. Entonces, esto es lo que debemos hacer, mantener unido al que está cerca y rescatar al que está lejos, ¿sí? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Vos me amás, Pedro? Bueno, si vos me amás, también amá a mis ovejas. Pero Pedro tenía cariño, pero con estas preguntas inteligentes que Jesús le hace entender la necesidad de cuidar y de involucrarse en la vida de las personas con amor. En último lugar, la iglesia debe ayunar, debe orar y guiar a la dependencia tierna y necesaria de Dios, que es la adoración. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es cantar, es levantar las manos, luces, alabanzas, canciones? No, es mucho más que eso. Así como el discipulado no es estudio bíblico solamente, sí incluye el estudio bíblico, pero no es estudio bíblico. Entonces también la adoración no es cantar ni canciones. Incluye canciones y cánticos, pero la adoración es, sí, dependencia, ayunar, orar y guiar. Y algunos dicen ayunar hoy, pentecostal, no. Estamos hablando de ayuno que tiene que ver con la abstinencia de las cosas malas. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Después Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante es la vida de oración, qué importante es estar juntos y abstenernos en un mutuo acuerdo de las cosas malas. Estar juntos y en un mutuo acuerdo decir, no, queremos obedecer, queremos ser santos para Dios, queremos que esta iglesia no esté involucrada con el vino, con el cigarro, con las salidas que no honran a Dios. Y qué bueno es que una iglesia se ponga de acuerdo en adorar,
en tener un estilo de vida, en andar como Cristo anduvo, en estimularse unos a otros. Esto es la vida de adoración. También incluye canciones. Pero miren, ¿recuerdan ese perrito que se llama? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Sí? Hachiko, ¿sí? O Hachi. Es un perrito que todos conocen, conoce a su dueño, se cría con su dueño y después su dueño se va a trabajar y tiene un paro cardíaco y él lo está esperando en la estación. Esa devoción, ese amor, esa entrega, esa dependencia, esa lealtad, eso es adoración. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, que la persona que quiere seguir a Jesús entienda que es entregar su alma, su vida en manos de Jesús. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Esta es la iglesia que Dios quiere. Entonces, para terminar, 5 áreas donde Dios nos quiere involucrados. Primero, hablando a los que no le conocen. Esto es integración, integrar nuevas personas. Segundo, ayunando, subsanando al que está económica, emocional y espiritualmente en mal estado. ¿Sí? Esto es restauración. Guiando y transmitiendo vida que multiplica. Esto es dirección. Mantener unido al que está cerca y rescatar al que está lejos. Esto es pastoreo. Y en último lugar, ayunar y orar y guiar a la dependencia tierna necesaria de Dios. No es solamente cantar, es un estilo de vida. Esto es adoración. Qué importante es esto. Entonces, esto es la iglesia que Dios quiere. Integración, restauración, dirección, pastoreo, adoración. Bien, hasta acá llegamos. ¿Qué te pareció esto? Ojalá que sirva para tu vida, que Dios te ayude a servir en una de estas 5 áreas en tu iglesia y que vos puedas llevar a tu iglesia a el lugar que Dios quiere, a las personas que Dios quiere y que sea una iglesia que adore y honre a la persona de Jesús. Que Dios te bendiga.